porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Dios y para los propósitos de Dios. Les deseo un bendecido día. Bienvenidos a la transmisión de los domingos. En este día vamos a hablar un poco sobre la creación de Dios y cuál fue el propósito al crear al ser humano y todo lo que nos rodea. También haremos un breve autoanálisis para ver si estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Bienvenidos. Le pedimos al Señor que nos dé su sabiduría para poder impartir este tema y tratar que ustedes puedan comprender lo que yo en este día quiero compartirles. También le pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé de su sabiduría para comprender el mensaje de su palabra. Bueno, existe desde la eternidad un ser que es amor, un ser que es eterno, que siempre ha existido, que se manifiesta desde el principio de la eternidad en sus tres formas, en sus tres personalidades, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Como quería manifestar ese amor y tiene el poder de crear, decidió crear al hombre, comenzando por un lugar donde el hombre pudiera habitar. Pues comenzó creando la tierra para que el hombre tuviera un lugar donde vivir. En Colosenses 1:16 dice, porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. La creación más maravillosa de Dios es el hombre. Formidables y maravillosas son las obras del Señor. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre. Cuando la Biblia se refiere que Dios creó al hombre, se está refiriendo al hombre humano, es decir, hombre como nombre de la raza humana, pero hombre significa tanto a varón como a mujer. Entonces, cuando se refiere creó al hombre, está diciendo creó al varón y creó a la hembra. Entonces, al masculino y al femenino. Desde ahí nos está dejando claro la Biblia de que para Dios solo existen dos géneros, el masculino y el femenino. Entonces, Dios creó al hombre, varón y hembra, para su gloria y para su honra. Deseaba un hombre conforme a su imagen y semejanza, y quería que este hombre gobernara sobre todas las cosas en la tierra, después de Dios. Deseaba que el hombre le glorificara, que le adorara, que le amara y que tuviera comunión con él. Dios puso al hombre a cargo de toda la tierra. Nos dio la capacidad de utilizar todos los recursos del planeta. El hombre es simplemente el mayordomo del mundo y daremos cuentas de lo que hagamos cuando estemos en la presencia del Señor. Es decir, Dios nos va a pedir cuentas con qué hicimos con su creación, porque Dios creó el planeta Tierra para nosotros. Creó los mares, los océanos, las montañas, los animales, creó los paisajes, creó todo. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Lo hemos cuidado. Ahí viene la primer pregunta que nos va a hacer el Señor cuando estemos con Él. ¿Por qué? Cuando el mundo llegue a su fin, tanto los cristianos como los no cristianos, tanto los hijos de Dios como los no hijos de Dios, vamos a pasar a un tribunal. Y ese tribunal nos va a cuestionar y nos va a hacer preguntas. Y entre ellas, a nosotros los hijos de Dios,
nos va a hacer preguntas como por ejemplo, ¿qué hiciste con el planeta Tierra? ¿Lo cuidaste? ¿Cuidaste el medio ambiente? ¿Qué hacías con los residuos? ¿Qué hacías con el agua? ¿La malgastaste? Cosas así nos van a preguntar. Entonces, estamos a tiempo de enmendar ese camino y empezar a cuidar de este planeta. Entonces, es importante que sepamos que Dios nos dejó como mayordomos, y un mayordomo es aquel que cuida de. Entonces, nos dejó la tierra con todo lo que contempla para que cuidáramos de ella. Entonces, daremos cuentas. Entonces, hay que estar muy atentos en qué cuidado le estamos dando a nuestro planeta. En Isaías 43:1 dice, pero ahora, así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima y eres honorable, y yo te amo. Daré hombres por ti y pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te recogeré. Diré al norte, entregámelos, y al sur, no los retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a cada uno que he llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé. Ciertamente, yo lo hice. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria, los he creado. Los formé y los hice, dice el Señor. Entonces, está claro. En Isaías nos vuelve a confirmar el Señor que Él creó al hombre y los formó para su gloria. Entonces ahí está la primera conclusión que podemos llegar en este día. Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es para su gloria, para que Él se gloríe con nosotros, para que Él se gloríe en lo que nosotros hacemos, para que Él se gloríe en nuestro servicio, para que Él se gloríe en nuestras actitudes, en nuestros actos, en nuestra forma de ser, en cómo amamos al prójimo, para que Él se gloríe y se sienta orgulloso de nuestra fidelidad. Dios nos creó con el propósito de gloriarse por nosotros. El hombre fue formado de tres partes principales: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte exterior que podemos ver del hombre. El alma es la parte interior del hombre y que no se puede ver. El espíritu es la parte más íntima del hombre, mediante el cual éste puede comunicarse con Dios. Entonces el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es lo que vemos, el exterior, nuestras manos, nuestros ojos, nuestro pelo, nuestro cuerpo. Alma es nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestras voluntades. Y espíritu es la parte interna del hombre, esa parte interna que puede tener comunicación con el Espíritu de Dios. Con el cuerpo, el hombre puede ver, oír, tocar, saborear, oler. Por lo tanto, él se comunica con el mundo que le rodea. Yo puedo tocar esta Biblia, yo puedo tocar este adorno. Entonces, el alma del hombre está compuesta de la mente, las emociones y la voluntad. Con la mente, el hombre puede pensar. Ahí puede desarrollar la inteligencia que Dios nos ha dado. Con las emociones, el hombre puede amar. Ahí es donde actúa el corazón y nuestro cerebro. Y con la voluntad puede elegir, pensar, amar. El hombre es un alma viviente. Entonces, el alma es la que gobierna nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces,
tenemos la capacidad de poder elegir. Y Dios así nos hizo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios hizo al hombre con la capacidad de elegir. Capacidad para escoger lo que hacemos. Podemos elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. No podemos decir que Dios nos ha forzado a hacer algo contra nuestra voluntad. Entonces, a ti, que no eres hijo de Dios, que no eres cristiano, que probablemente seas agnóstico o seas ateo, te digo, no es obligatorio seguir a Dios. Porque Dios nos dejó precisamente en el alma la voluntad. Y es la voluntad de elegir. Entonces yo puedo elegir si quiero seguir a Dios y puedo elegir no seguir a Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios así? Porque si fuera obligatorio seguir a Dios, estuviéramos como esclavos. Estuviéramos como robots. Pero no, Dios nos dejó porque nos hizo a imagen y semejanza, nos dejó la capacidad de elegir. Pero obviamente hay normas que tenemos que seguir. Y a veces no conocemos estas normas que están en la Biblia. Las normas nos dicen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, que solo podemos adorar a Dios, que no podemos adorar a otros dioses o a otros entes espirituales, que solamente a Él podemos adorarle, que solamente Él es el creador de todas las cosas. Entonces, nosotros podemos elegir, como digo, pero hay consecuencias. Entonces, la mayor o la más trágica consecuencia que te puede suceder si tú no eliges a Dios es que vas a ir a parar al infierno. Así de sencillo. Y si tú eliges seguir a Dios, la más bendecida situación que te puede suceder es que vas a reinar con Cristo durante 1000 años y después durante la eternidad. Entonces, puedes elegir entre bendición o maldición. Puedes elegir entre seguir viviendo o puedes elegir la muerte. Porque ciertamente la muerte realmente no existe. Solo nos vamos a transformar, solamente vamos a seguir viviendo en otros cuerpos purificados. Este cuerpo que vemos, este cuerpo va a llegar a su fin. 80, 90, algunos hasta 100 años. Pero llega a su fin. Pero ¿qué sucede con aquellos que no son hijos de Dios? La muerte les gana la batalla, la muerte los consume y van a ir a parar a un lugar que se llama infierno. Pero para los que son hijos de Dios, solo nos transformamos porque vamos a seguir viviendo, vamos a seguir gozando de las maravillas que tiene preparadas Cristo para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, si no te has decidido, si eres agnóstico o eres ateo, lo que puedes hacer es leer la Biblia y ahí vas a encontrar los pro y los contra, la desventaja y las ventajas, la maldición y la bendición. Ahí te va a explicar exactamente qué puedes hacer. Y yo te aseguro que vas a elegir, pero no vas a elegir la muerte, vas a elegir la vida. Porque Dios ha puesto su semilla en tu corazón. Porque el reino de Dios se encuentra dentro de ti. Y ahí está en tu alma, en tu voluntad, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios es la conciencia, intuición, comunión. Así se le llama normalmente. La conciencia, decimos. Tuve una intuición. Es que tengo una comunión.
pero realmente es el espíritu, es tu espíritu que está dentro de ti. Y ese espíritu que está dentro de ti tiene la capacidad de poderse comunicar con el Espíritu de Dios. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El espíritu es esa parte del hombre que tiene la capacidad de comunicarse con Dios y recibir su vida. Es la conexión con Dios. El espíritu del hombre fue creado para que Dios tuviera un lugar donde morar en el hombre. Por sí mismo, no somos capaces para cumplir con el propósito de Dios. Es necesario que nuestro espíritu se conecte con el espíritu de Dios. Los hombres, varón y hembra, los hombres por sí solos no somos capaces de poder llevar la batalla. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y esa comunión que crea nuestro espíritu con el Espíritu de Dios es lo que nos hace seguir adelante, es lo que nos lleva, es lo que nos da fortaleza, sabiduría, ciencia, inteligencia, es lo que nos hace caminar. Esa es la manera de actuar de Dios en nosotros, a través de su Espíritu. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol del conocimiento del bien y el mal. Ciertamente es una parábola, una metáfora, una ilustración, lo que Dios dejó plasmado en Génesis, cuando dijo que no podría comer del fruto del árbol. No significa que haya agarrado el fruto y lo haya comido. Se estaba refiriendo a que no actuara o no comiera del conocimiento del bien y el mal. Este árbol que está en Génesis representa la voluntad del hombre a decidir qué es bueno y qué es malo para él. No basado en la palabra de Dios, sino en su propia opinión. Por eso dice Proverbios, no hagas o actúes en tu propia prudencia, sino que basado en la palabra de Dios. Entonces, lo que dice Génesis es, no comas del fruto, significa no actúes en tu propia opinión, diciendo qué es malo y qué es bueno, según tú. Eso significa que el árbol del conocimiento del bien y el mal significa actuar o decir qué es bueno y qué es malo para mí, basado en mi propia opinión, pero no basado en la palabra de Dios. ¿Qué significa el árbol de la vida? El árbol de la vida es conocer qué es bueno y qué es malo según la palabra de Dios. Entonces ahí están los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El del conocimiento del bien y el mal es actuar en mi propia opinión y según mi propia prudencia o mi propia inteligencia en el decir qué es bueno y qué es malo. El árbol de la vida es la Biblia. Aquí nos dice qué es bueno y qué es malo basado en la palabra de Dios. Al principio, Adán y Eva consideraron que el fruto era bueno y lo tomaron, a pesar que Dios les advirtió que no lo hicieran. Es decir, consideraron ellos que era bueno y que era malo y actuaron sin consultarle a Él. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Cuando vamos a hacer algo, tenemos que basarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el árbol de la vida y este árbol de vida nos va a decir qué es bueno y qué es malo según la palabra de Dios. Entonces ahí vamos a estar actuando a como Dios quiere. Cada día tenemos la opción de tomar del fruto del árbol del conocimiento o de la vida.
Árbol del conocimiento, mi propia opinión. ¿Qué es bueno y qué es malo para mí? Sin consultarle a Dios. Árbol de la vida, la palabra de Dios. Aquí nos dice qué es bueno y qué es malo según Dios. Ahí están las dos diferencias. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los castigó y dijo, saquémoslos de ahí, del jardín del Edén rápido. No vaya a ser que tomen el fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Por qué hizo eso? Porque Él sabía que si ellos tomaban del fruto de la vida, en nuestro caso, leemos la Biblia, se iban a dar cuenta que se habían equivocado y le iban a pedir perdón a Dios. Y Él en su misericordia, como los amaba mucho, los iba a perdonar. Entonces rápido dijo, sáquenlos de ahí, no vaya a ser que tomen del árbol de la vida y yo los acabe perdonando, pero no quiero eso, yo quiero que paguen su consecuencia. Entonces los sacó de ahí y ellos pagaron su pagaron lo que hicieron. Entonces tuvo consecuencia lo que hicieron, porque tenía toda acción tiene reacción. Entonces por eso lo sacó del Edén, para que no tomaran del árbol de la vida. Pero a nosotros ahora, ¿qué nos dice cuando nos equivocamos? Conózcanme y yo les voy a perdonar todo pecado que hayan cometido. Entonces ahora tenemos esta ventaja, que es la palabra de Dios, que es el árbol de vida. Entonces vamos a, cuando cometemos algún error, una falla, un pecado, etc., venimos a la palabra de Dios y tomamos de este árbol de vida, le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona y podemos continuar. Entonces, el árbol de la vida, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ella es el árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:1, 18. Entonces, ¿qué sucedió? Adán y Eva decidieron irse por el camino del propio conocimiento del bien y el mal, y no irse por el camino del conocimiento del bien y del mal de la palabra de Dios. Entonces en Génesis 2:25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Después, como consecuencia del pecado, llegó a ser motivo de vergüenza. Estar desnudo significa la sensación de estar totalmente abierto y expuesto ante Dios. No sentir vergüenza, nada que ocultar, sin miedo a que Dios nos culpe de algo. Entonces es como decir, estamos libres, no tengo culpa de nada, no he hecho nada, estoy tranquilo ante Dios. Eso es estar desnudo. Pero al desobedecer, no solo perdemos la comunión con Dios, sino que distorsionamos el plan del Creador. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que nosotros fuéramos su creación a imagen y semejanza de Él. Cuando decidimos desobedecerle, cuando decidimos irnos por el camino del conocimiento propio del bien y del mal, distorsionamos el propósito principal del Creador, que era que Él se pudiera gloriar de nosotros. En Efesios 1:4 dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. El motivo de Dios para crearte, el motivo de Dios para crearnos fue su amor. Tú eres una creación singular. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo creó el mundo. Dios creó el medio ambiente a este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro del universo, somos el centro de su amor.
y lo más valioso de todo lo que Dios ha creado. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios colocó dentro de ti? En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Entonces, glorificamos a Dios cuando lo adoramos. 2. Cuando amamos a nuestro prójimo. 3. Cuando nos asemejamos más a Cristo. 4. Cuando servimos a los demás y a Dios. Y 5. Cuando testificamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios que está dentro de ti? ¿Cuál fue el propósito de Dios en haberte creado? El propósito de Dios por el cual te creó es para gloriarse. Ese es el número 1. Dios te creó para que Él se pudiera orgullecer o gloriarse de ti. 2. También el propósito de crearnos fue que amáramos a nuestro prójimo, que pudiéramos convivir con el que nos rodea. 3. El propósito fue, por nuestra creación es cuando nos parecemos o nos queremos parecer más a Cristo. Y 4. Cuando servimos a los demás y a Dios, estamos cumpliendo con su propósito. Y el último, cuando damos testimonio, cuando somos iglesia. Esos son los propósitos por el cual Dios nos ha creado. Cuando confías tu vida a Dios, Dios te llena de su gloria. Cuando más te concentres en glorificar a Dios, más te llenará de su gozo. Cuando entregas tu vida a Jesús, un día estarás con Dios allá en el paraíso. Fuiste puesto en la tierra con un propósito, para servir a Dios y a los demás. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de sus propósitos. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Jesús dijo en Mateo 20:27, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. La mejor manera de vivir tu vida es colaborando con Dios, de acuerdo a tu manera, para lo cual debes descubrir tus dones, aprender a aceptarlos y a disfrutarlos de modo que puedas desarrollar a su máxima expresión. ¿Qué es lo que necesitamos como primer paso para empezar a cumplir el propósito de Dios? 1. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y 2. Tratar de agradarle. ¿Y cómo vamos a tratar de agradarle? Sirviéndole. ¿Y cómo podemos servir? Un servidor del Señor sirve con sus pensamientos, palabras y obras. Es decir, un servidor del Señor no solamente va a servir con una obra, porque ayudó al prójimo, porque hizo una buena caridad, porque le dio dinero a alguien, porque ayudó a alguien, también con su pensamiento, porque el mismo Jesucristo dijo, solamente que ya lo pienses en hacer algo en desobediencia a Dios, ya es pecado. Solamente con pensarlo. Entonces, vamos a servir a Dios con nuestros pensamientos, que sean pensamientos de bendición, no de maldición. Con nuestras palabras, o sea, la forma de hablar. Vamos a bendecir con nuestras palabras, no vamos a maldecir. Y 3, nuestras obras, nuestros actos, cómo nos comportamos, cómo actuamos ante el mundo. Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Entonces, puedes ir y puedes ver a alguien que da un obsequio, que da una ofrenda, que da su diezmo, pero Dios sabe las intenciones del corazón. Dios puede saber
si esa persona está siendo sincera al ofrendar algo. Dios puede saber si esta persona solamente lo está haciendo para que lo vean, porque hay mucha gente así. Ofrenda para que la gente mire que ofrendó. Regala para que la gente mire que regaló. Va a la iglesia para que la gente mire que va a la iglesia. Asiste a una actividad de su congregación para que la gente mire que va a la actividad de la congregación. Se hinca, levanta las manos o se deja caer al suelo cuando están orando, cuando están ministrando, pero solo lo hace para que la gente mire que supuestamente el Espíritu lo llenó y por eso se tiró al suelo. Pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Entonces, Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Entonces, puede ser que un cantante cristiano canta algún tipo de música que a todo el mundo no le guste. Entonces, a Dios, ¿qué le va a importar más? ¿El tipo de música que está haciendo o por qué está haciendo ese tipo de música? ¿Cuál fue la intención de hacer ese tipo de música? Tal vez este cantante lo que quería era atraer a otro tipo de público que con una alabanza romántica probablemente no podría llegar a ellos. Pero al hacer este tipo de música es posible llamar la atención de esa gente, de ese tipo de gente o ese grupo de gente al cual no se había podido entrar de otra manera más que con la música. Entonces, ahí está el por qué este cantante hizo ese tipo de música. Entonces, Dios puede discernir o conocer cuál fue la intención. Entonces ahí, por eso, es que decimos, o Dios dice, que Él lo que mira es el corazón. Nosotros solo miramos lo de afuera. En Colosenses 3:22 dice, obedezcan en todo a sus patronos, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que agradan a los hombres, sino que con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Nosotros como hijos de Dios tenemos que servir o actuar como que estuviéramos haciendo las cosas para agradarle a Dios y no para agradarle al hombre. Obviamente, si le agrada a Dios, le agrada al hombre. Pero si le agrada a Dios y no le agrada al hombre, no importa, pero ya le agradó a Dios. Entonces, por eso es que tenemos que hacer las cosas en nuestras actividades diarias para agradarle a Dios y no al hombre, porque el hombre tiende a ser mal agradecido. Entonces, si le agradó a Dios, pero no le agradó al hombre, no importa, ya le agradó a Dios. Si le agradó a Dios y le agradó al hombre también, pues qué bendición. Entonces, pero si hacemos las cosas para que le agraden al hombre, no pensando en que no le va a agradar a Dios probablemente, ahí sí estamos en problemas. Porque vamos a agradar al hombre, pero no vamos a agradar a Dios. Entonces por eso la vía es hacer las cosas para agradar a Dios y lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿cómo podemos, probablemente en lo que vamos hablando en este tiempo, ya hemos visto que Dios nos creó, somos su creación, y nos creó con un propósito, y entre ellos está para que Él mismo se gloríe, está en el que el propósito para poder servirle, en el que amemos a nuestro prójimo, en el que testifiquemos.
Entonces, probablemente te has preguntado, ¿y en qué puedo yo servir a Dios? Entonces, he enumerado aquí más de 30 formas en las que podemos servir a Dios. Y entre ellas está asistir a clases bíblicas. Ahí ya estamos agradándole a Dios. Ya empieza Él a gloriarse de nosotros porque estamos dando el paso para conocerle. Asistir a un discipulado. Podemos servirle a Dios orando, asistiendo a prédicas, a profecías, a pastorados. Podemos ser maestros de niños y jóvenes. Podemos servir en la administración de la congregación. Podemos servir como tesoreros, como coordinadores, como dando la bienvenida, en la atención del servicio, en la seguridad del servicio, en limpieza y mantenimiento. Estos son ejemplos en los que podemos servir a Dios en nuestra congregación. Podemos servir en el coro, en la música, en el ministerio de audio y video, manejando las páginas web y redes sociales. Podemos servir en la cocina, podemos servir en visitas a hospitales, a indigentes, a necesitados. Podemos servir como medio de transporte para aquellas personas que no tienen cómo ir y nosotros tenemos la posibilidad de llevarlos y traerlos. De esa forma también estamos sirviendo. Y podemos servir también a Dios con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo, con donaciones y por supuesto podemos servir a Dios aplicando nuestros dones y talentos. Esa forma, más de 30 formas de poder servir a Dios en tu congregación, probablemente hayan más, tú tengas otras y prácticamente hay diversas formas de poder servir al Señor y entre ellas están estas. ¿Y cómo podemos servir a Dios en nuestra vida? A Dios también le podemos servir de diversas formas en nuestra vida. Como por ejemplo, leyendo la Biblia. Porque al leer la Biblia vamos a conocer de su palabra y obviamente el Espíritu de Dios va a ir gobernando más nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y de esa forma Dios va a empezar a gloriarse de nosotros. Podemos servirle a Dios apoyando un ministerio económicamente. Podemos patrocinar una vivienda. Podemos regalar lo que ya no uses, también es un servicio. Mucha gente lo tira, pero al pensar de que le pueda servir a alguien más, también es un servicio al prójimo. Ser un voluntario en tu congregación, visitar a alguien en un hospital, donar comida, no criticando, no juzgando, o sea, con nuestros actos podemos servirle a Dios. Podemos servirle a Dios dando las gracias, o sea, nuestros actos, nuestras actitudes, cómo nos comportamos en la sociedad, cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Podemos servir a Dios comenzando un estudio bíblico, estudiando la palabra del Señor, orando por otras personas, respetando los criterios de otras personas, o sea, el respeto al prójimo. Podemos servir a Dios dando ánimos a otros, ayudando a otras personas, colaborando con otras personas, ayunando. También podemos servir a Dios comentando en nuestras redes sociales. Podemos servir a Dios siendo humildes, amables. Pero la mayor forma o la mejor forma de servir a Dios es entregándole tu vida al Señor. ¿Por qué la mejor forma de servirle a Dios es entregándole su vida? Porque Él, que es sabio, cuando tú le entregas tu vida al Señor, y como Él es inmenso en sabiduría, Él te va a guiar a donde puedas servirle mejor. Es decir, Él va a ser tu guía y Él te va a decir, aquí me puedes servir, aquí no, tú tienes estos talentos, los voy a desarrollar más en ti. Y es más, te voy a regalar un par de dones para que me ayudes. Entonces ahí
vamos a ir de la manera correcta. Entonces, cuando sirves, el Espíritu de Dios encuentra paz en ti, encuentra gozo, se regocija y no tiene quietud de la alegría de que te has acercado a Dios, no para ser espectador, sino para ser protagonista. Que cuando llegaste fuiste llamado a la acción, no detuviste tu pie, sin decirle, aquí estoy. Desde que llegaste y te acercaste al Señor, le dijiste, aquí estoy, Señor. Úsame, ayúdame a encontrar la manera de cómo servirte. Y lo has hecho con hechos. Demuestras tu fidelidad a Dios con tu servicio. Así que busca a Dios y sigue sirviéndole porque honra le das. Porque con ese servicio que prestas al Rey, alabas. No sientas que es poco. Tu servicio, porque para Dios no es poco. Porque aunque te parezca poco tu servicio, Dios lo reconoce y te da fuerzas para más. Porque al que tiene, se le da más. O sea, al que tiene y lo usa, se le da más. Pero al que tiene y no quiere, se le es quitado. Así que busca a Dios, busca en la oración, hablando con el Padre en todo momento, a toda hora y siempre, demostrando tu servicio. No te conformes con lo que haces, no te quedes con un servicio, hazlo producir, que se reproduzca, busca ingenio para agradar a Dios y Dios pondrá más talentos en ti y Dios dará dones para tu vida. Dios se agrada porque buscas complacerle. Dios te agradece por llenarle con tu gratitud. Dios te da las gracias porque se puede gloriar en ti y se gloría porque para eso fuiste creado, para que gloríes, para que Dios se gloríe en ti. Dios te agradece por regar su palabra. En cada mensaje que envías, riegas la palabra del Señor. Cada vez que redactas o escribes o das un mensaje, el Espíritu Santo de Dios se goza en ti. Todo lo que haces por Dios, Él te lo agradece. Alcanzas vidas con tu servicio, porque no importa la forma en que lo hagas, importa ese corazón dispuesto que has puesto para predicar su palabra, que has puesto para predicar con tu servicio, con tus actos, con tus mensajes. Así como tú no te has avergonzado de Dios, Dios nunca se avergonzará de ti. Dios bendice tu vida, prospera tus días, porque de gran estima eres para el Señor. Dios es tu Padre y siempre estará contigo porque siempre has estado dispuesto a sanar corazones con tu servicio, con tus mensajes. Recuerda que Dios siempre estará contigo, que Dios te ama con amor eterno. Pon tus ojos en Dios y que no te importe lo que pase, porque no hay pasado que Dios no pueda perdonar, porque no hay pasado que Dios no pueda borrar, porque el que viene a Dios, Él no lo echa fuera, porque el que viene a Dios y sirve, Dios se gloría de Él, porque ese fue el propósito por el que fuimos creados. Dios es amor, el que conoce a Jesús, conoce el amor. Practica tu servicio. Ámense unos a otros. Sé tú la mano que acoge al prójimo y no la mano que señala. Pide la guía del Señor, del Espíritu Santo, y pide fuerzas para continuar con tu servicio. Y si aún no sirves al Señor, hoy es un buen día para iniciar. Hoy es un buen día para que inicies sirviéndole al Señor. Si llevas años en tu congregación, si llevas meses asistiendo a una congregación, pero nunca le has servido al Señor, hoy es un buen día para empezar. Ya vimos cuántas formas hay de poderle servir al Señor, tanto en tu congregación como en tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en este día. Nos vemos en el siguiente mensaje. Les deseo un bendecido domingo y espero que este mensaje pues haya despertado un poco en ti la inquietud y la intención
de poder empezar a leer la Biblia. Puedes empezar con Génesis, ahí está la historia de la creación de la humanidad y también está el propósito por el que fuimos creados. Que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Amén.